Saludos, saludos amigos del 305 Miami hasta las cuatro esquinas del mundo. Estamos ya en otra edición de Sin Censura. Hoy con una invitada súper especial y vamos a estar tocando un tema que realmente yo creo que nos apasiona a todos. Vamos a estar adentrándonos en el mundo de la belleza. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron ayer ahí en la entrevista. Realmente fue una noche donde me sentía súper mal, pero bueno, gracias ahí al Negrito, a Fran y a todos ustedes que estuvieron apoyándonos, salió la entrevista y se lo agradezco muchísimo. Vamos a saludos por acá, saludos para mi familia Escarcha, saludos para Hermelson Reyes que está por acá, mi paisanita, mi hermanita también, Gillian Sigre, saludos, bendiciones para Hojitas Lata, para mi tía aquí con Mayra también, para Gloria Channel, que está por acá, Micros Grande como siempre, muchísimas gracias. Pida Martí también llegando, que ayer llegó casi la postimería del huevo, llegó por ahí y se conectó. Saludos para Diario, ya me siento muchísimo mejor, muchísimas gracias. Gillian, para Armando también, paisano, muchísimas gracias por estar acá. Vamos ya, no voy a demorar más, preparen por ahí, apunten fuego, que vamos a estar conociendo una paisana, una amiga de Cuba que se desarrolla en todo el mundo de la belleza y vamos a estar preguntándole todo lo que quieran sin censura. Así que les invito ya, preparen el emoji de aplauso por ahí, a conocer a Amanda Escanel. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien. Gracias a Dios, ya bien. Ayer un día un poco por ahí más de salud, pero ya estamos con todo. Vamos a hablar un poquito de ti, vamos a hablar un poquito de todo el mundo que te desarrolla, un mundo que creo que es bastante polémico y bien difícil. ¿Crees tú que el mundo de todo el mundo de la belleza es difícil? ¿Sí o no? En verdad sí. Muchos piensan que el mundo de la belleza es simplemente maquíllate, peínate, ponte un par de tacones y ya posa. En realidad no. Tienes que saber, por lo menos si vas a los certámenes de belleza específicamente, tienes que tener buena dicción, saber pues un ámbito muy grande. Las niñas se preparan durante un año entero normalmente para ir a una competencia. So, imagínate si es fácil, sí o no. Wow, durante un año entero para ir a una competencia como tal. Exactamente. Y bueno, te digo un año ya después que ganan el nacional, porque si hablamos desde el principio, o sea, tienen que prepararse para ir al nacional, ganar el nacional y luego prepararse para ir al internacional. Wow. So, viene siendo un año y medio, un año y algo de preparación. Wow, qué difícil. ¿Cómo llegas tú al mundo de la belleza, Amanda? ¿Cuándo ya sientes esa pasión por empezar a maquillarte, a ponerte todos estos vestidos ya bien bonitos y empezar ya a tener la necesidad de subir a una pasarela? Bueno, desde pequeña mi mamá siempre me inculcó el mundo del arte y desde pequeña siempre había un concurso de disfraces o algo así y ahí mi mamá me decía, dale, vamos. Estuve en clases de canto, de actuación, cuánta plataforma hubo para ir aprendiendo poco a poco, ahí estuve. Y pues un día conocí un programa que hacen acá en los Estados Unidos, Nuestra Belleza Latina, y yo decía, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero ser una reina de belleza. Y pues yo a partir de ahí me empecé a preparar en todo lo que se necesitaba, pasarela, dicción, etiqueta, comportamiento, todo, cada detalle que uno tiene que ir aprendiendo para este medio. Y pues poco a poco lo fui logrando, convirtiéndome en modelo, luego convirtiéndome en reina de belleza y así hasta que ahora me convierto en directora de mi propio concurso. ¡Qué responsabilidad, eh! Tan joven, no te voy a preguntar la edad, porque realmente dice que a las mujeres no se le pregunta la edad, pero eres bien joven. Mira, a mí se me olvidó la edad, yo siempre digo que a mí se me olvidó mi edad, y no quiero preguntarte porque dice que a las mujeres no se le pregunta, pero te ves bien joven. Vamos a tirar un cálculo, a ver, ¿estás por debajo de los 30? Sí, ay, muchísimo. ¿Por debajo de los 25? Sí. Wow, ¿por debajo de los 20? No, ya no. Ya no, entonces estás entre los 20 y los 25, eso es lo que, exacto. Eso es lo que interesa. Y ya eres directora, ya eres presidenta ya de tu propia organización. Vamos a hablar un poquito de esa organización, pero quisiera primero
Dice Pita Martí que tiene 21. 22, vaya, 21. 22. Armando, picaron cerca. Armando y Pita dice que 21, 22. Mire qué joven. ¿Cómo? Siempre me dicen que parezco de menos. Ya eso me ha pasado. Cuando Sí, me pongo parece maquillaje, como que me veo más adulta, pero mi cara sin maquillaje parezco más niña. Vamos a hablar un poquito primero, me interesa hablar primero de la belleza latina. Vamos a ir por partes. Primero tocaste este concurso que creo que para todos nosotros los latinos es algo grande, es decir, es uno de los concursos más atípicos, podría decirse, dentro del mundo de la belleza. ¿Has participado en nuestra belleza latina? Iba a participar este año. ¿Ibas a participar este año? Iba a participar este año, pero ¿qué pasa? Que este año el casting se hizo virtual. Y entonces fue un proceso demasiado largo, de un año, luego hubo una pausa, luego que iban a comenzar, luego que no. Luego entraron nuevas niñas, luego salen niñas. Y entre una cosa y la otra siento que como fue un casting tan atípico, una cosa demasiado rara, para ellos pues siento que eran demasiadas niñas, virtual, correo, no es como presencial. Que presencial tú puedes admirar a las niñas y sabes como quién tiene potencial, quién es un diamante en bruto y quién tú miras y tú dices, no, definitivamente muy linda, pero no da para esto. Y pues siento que entre tanta cosa, tanto que esto no es lo mismo que me vean presencial a que me vean virtual. Claro. Pero sí hice un casting que gracias a Dios puedo decir que impresiona la producción. Pero qué bien. Pero ¿crees tú que sea justo hacer ese tipo de casting? Yo pienso que con todas las medidas que ahora mismo se están tomando de vacunarse, de las mismas mascarillas, ¿piensas tú que este tipo de casting, el casting virtual, sea justo para un concurso como la belleza latina? Bueno, a ver, debido a la situación, yo siento que es la mejor manera de solucionar el casting, pero justo no siento que sea, porque no es lo mismo cuando tú vas allí, los nervios del momento, de la adrenalina de estar allí, a que estás dentro de tu casa con tu teléfono delante y tú solo tienes que ingeniártela. No es lo mismo que cuando estás en el lugar y tú ves, te inspiras más, ¿sabes? Como que sientes más la chispa dentro de ti. Sí, los mismos nervios te pueden ayudar a crecerte y pienso que no es igual. No, también siento de que no es que tiene como pros y contras. Es justo pues por la parte del COVID, la protección, pero es un poco injusto porque, ¿sabes? Se pierde un poco la magia de lo que es el casting. Lo lindo, te lo digo porque he hecho casting para mí dos cosas, porque cuando estás en el mundo del entretenimiento y este tipo de cosas, no es de que llegaste y puertas abiertas para todo el mundo. No, tienes que hacer casting si quieres ser actriz, si quieres ser modelo. Para todo tienes que hacer casting. Y al final del día, la fila larga, el proceso de que cómo va a ser. Es lindo. Debe ser bien tedioso. Exacto. Es la magia del proceso. Porque detrás de una pantalla no es lo mismo. No es lo mismo una entrevista como estamos haciendo ahora aquí. Así está perfecto, pero cuando es un casting es diferente. Yo por lo menos preferiría que hubiese sido presencial aquí. Bueno, vamos a esperar, yo pienso que eso llegue en algún momento porque no es igual. Vamos un poco de saludos para Gloria, para Gaby Glow, que está por acá, para el emigrante cubano, también para Nelly Gómez, para José Gil, para BM, que está por acá, Cocina con Felicita, a todos, muchísimas gracias a todos los que quieran preguntar por acá. Amanda, aprovechen y fuego, vamos a seguir preguntando. ¿Crees tú que el concurso de la belleza latina de cierta manera de verdad que muestra a todas las mujeres o permite a todas las mujeres que a YouTube que está por acá, yo tuve una idea, a Yasmín, a todos, a nenitas? ¿Piensas tú que el concurso de la belleza latina, nuestra belleza latina, de cierta manera le da la oportunidad a muchas mujeres que a lo mejor no tienen las líneas perfectas, sino a lo mejor tienen un poquito más de curva o no es la belleza exterior como tal a que participen, que eso realmente no lo veo en otros concursos? ¿Qué tú crees de eso? Bueno, mira, hace años, principalmente gracias a los certámenes internacionales, lo que hoy por hoy son conocidos como los grandes, los 4 Islam, que es Miss Universo, Miss Earth, Miss Mundo, Miss International y actualmente ya Miss Grand International, han como impuesto este prototipo de la mujer alta, delgada,
casi siempre pelirrubia, ojos claros. Y hoy por hoy la sociedad misma busca romper con los estereotipos de belleza. Con que ya, mira, en el mismo Miss Universo participó una mujer transgénero, que eso es un paso que antes nunca se había visto. A mí en lo personal me encantaría que Miss Universo y muchos de los grandes certámenes importantes quitaran esta regla que tienen de que no pueden participar ni madres ni mujeres casadas. Wow. Creo que eso es algo, ya. Vamos allá, vamos por parte, porque es algo que realmente no sabía y a lo mejor muchos que están en el chat tampoco. Es decir, que una de las reglas para poder participar en este tipo de certámenes es que no pueden ser ni madres ni casadas. Ni casadas. Ay, exactamente. Wow, eso yo pienso que es un poco margina en cierto sentido a las mujeres. Muchísimo. No estoy de acuerdo. A ver, cuando hicieron la inclusión de Ángela Ponce, que fue la representante de España, creo que fue en 2018, si más no me estoy equivocando, yo dije, me encanta que incluyan a las mujeres transgénero, pero ¿por qué solamente limitarse al hecho de incluir a este grupo y no decir, ¿sabes qué? Vamos a quitar las reglas de las mujeres casadas, de las mujeres que sean un poquito más realistas. Yo soy de las que dice, está bien que no promuevan ni a las mujeres tan exageradamente delgadas, porque eso es no ser saludable, ni a las mujeres que tengan obesidad, porque no es saludable. Yo digo que hay que promover la salud, no los excesos de delgadez ni de peso. Yo estoy de acuerdo con que acepten a la mujer tal y como es, con lo que Dios le dio, y no con que, que esta mujer tiene que ser así para ganar un certamen de belleza, sino enaltecer a la mujer es lo que yo creo que deberían hacer más los concursos. Lo veo absurdo, realmente es una regla que realmente discrimina y que en mi caso la veo bien absurdo. Realmente no estoy de acuerdo. Mira, pregunta por aquí el emigrante cubano, ¿cuándo veremos una cubana en Miss Universo? Bueno, mis planes ahora mismo, estoy uniéndome con otra directora, vamos a platicar y eso, para hablar con otra directora, porque me encantaría, mi sueño es poder regresar a Cuba al Miss Universo, porque antes de que llegara lo que es lo que está ahora mismo pasando en Cuba, para las personas que son susceptibles. No, mira, aquí puedes hablar, con confianza. Con confianza, puedes decir todo lo que quieras. Aquí realmente se respetan los criterios de todas las personas. Esto sin censura. No, aquí sin censura, Marta. Antes de que llegara la revolución, antes de que llegara la revolución a Cuba, Cuba participaba en todos los certámenes de belleza, incluyendo Miss Universo. Y el lugar más alto que Cuba logró ocupar fue el puesto número 3. O sea, logramos convertirnos en la tercera mujer más bella del universo. Wow, y yo me quedo como, o sea, tenemos a una Miss Grand Internacional. Hemos logrado ocupar el tercer puesto en Miss Universo. ¿Por qué Cuba no regresa? ¿Por qué no regresamos? Si yo no sé. He visto mujeres bellas, tanto colombianas, las venezolanas, que cada vez que dicen mujeres bellas, dicen Venezuela. Pero yo digo, wow, yo he visto tantas cubanas hermosas, pero hermosas. ¿Por qué Cuba no regresa? Y ese es mi sueño con esta organización, poder llegar a conseguir esa franquicia para Cuba. Se ha hablado, y ahí aprovecho, se han hablado de equipos de pelota unificados, se ha hablado ya de deportistas que puedan representar al equipo de Cuba, ya también aunque estén viviendo en la isla. Y todavía no se ha llegado a hablar de esto ya en una época cuando ya han pasado casi 40 años de revolución, han pasado casi más de 40 años de revolución y todavía no se habla de incluir a la mujer cubana en un certamen de belleza de esa categoría. De hecho, por eso te decía que donde más han representado, yo creo, a las cubanas es en nuestra belleza latina. Ahí sí, de hecho, tenemos hasta una reina de belleza en nuestra belleza latina, pero en otros certámenes ya no se admiten. ¿Crees tú que eso va a cambiar en algún momento? Yo creo que sí. A la verdad que cuando yo empecé a querer ver esto desde la parte de directora, fue cuando me di cuenta por qué Cuba no regresa a los certámenes internacionales. Porque sí, es verdad que Cuba participa en el Gran Internacional, creo que también en el Miss Internacional, pero los dos más importantes, que son Miss Universo y Miss Mundo,
no lo admiten. Yo estuve indagando el por qué Cuba no lo permite, esos certámenes no lo permiten, y una persona que también intentó conseguir esas dos franquicias me comentó que ellos habían dicho que no por el bloqueo, supuestamente, por el embargo, por todo esto. Y yo me quedé como, es un poco absurdo porque este embargo no afecta a las empresas norteamericanas o a algún empresario norteamericano o algún cubano que esté viviendo en los Estados Unidos y quiera comercializar con X lugar. Fue un poco absurdo y me quedé como que no tiene lógica lo que ellos están planteando o el por qué ellos están diciendo que no quieren que Cuba participe. Si hay algo más detrás, no lo sé por el momento. Son cosas que no entiendo realmente, y para todos los amigos que están en el chat ahora mismo, que no son cubanos, son cosas que no se entienden. Nosotros salimos de la isla por el problema que sea, político, social, el que sea. Y realmente, aunque nos acojamos a otra nacionalidad, aunque lleguemos la tierra, ellos todavía nos siguen viendo. Es decir, no podemos hasta renunciar allá a ser cubanos, es decir, tenemos que seguir con la nacionalidad cubana. Y sin embargo, no permiten a la mujer cubana, aunque viva fuera, fíjense bien, participar en un certamen de belleza como el Miss Universe. Es algo ilógico. Para unas cosas eres y para otras no. Es estúpido en otras cosas. Así que realmente eso es algo que no entendemos mucho y que nadie da respuesta tampoco. Han cambiado los tiempos y seguimos con la misma mentalidad que de hace 40 años atrás. Vamos a hablar un poquito del certamen que tú eres directora. Es directora, señora, ahí tan joven como la ven. Es directora y le tengo por aquí, le tengo fijo aquí arriba en el chat. Le tengo por ahí el Instagram, donde ustedes pueden ver todo lo que hace Amanda, y vamos a hablar un poquito de ese certamen. ¿Cómo llegas a ese certamen? ¿Cómo te haces directora? ¿Y cómo funciona? Bueno, te cuento que ya esta historia viene como del 2019, cuando yo participé en un certamen de belleza. Y pues gracias a que me empezaba a mezclar más con los certámenes de belleza, porque ojo, no es lo mismo que tú seas modelo a que tú seas reina del certamen de belleza. No se mezcla una cosa con la otra para nada. Y yo pues en el modelaje terminé en un certamen de belleza, empecé a ver videos de misólogos y cosas así. Y hubo uno que me encantaba cómo él hablaba, porque yo sentía que lo que él estaba diciendo era bastante realista. No criticaba a las niñas, sino que le daba como críticas constructivas, cosas que ellas pudieran mejorar en la dicción, mejor pasarela, cosas así. Y pues yo me fui como que, ay, me encanta su forma de ser. Hasta que un día él decide crear como una plataforma para todos sus seguidores. Y él dice, voy a hacer este certamen en el que quiero hacerlo para mis seguidores, pero no va a haber nada de estereotipos. No que mujer alta, flaquita, medidas de 90, 60, 90. No. Quiero encontrar una mujer real. Y así como me digo, bueno, me voy a inscribir. ¿Qué más da? Dios siempre adelante. Bueno, la cuestión es que termino ganando el certamen. Qué bien. El certamen evoluciona poco a poco por el mensaje que las mismas niñas que participamos traíamos. O sea, habían algunas niñas que eran de la comunidad transgénero, otras interesante, que eran como yo, que soy madre, otras que, pues, que tenían un poco de sobrepeso, algunas que por su tamaño, que eran bajitas, no podían llegar a ser modelos, porque también esa es otra. Hay muchos certámenes que te dicen, tienes que medir a partir de cierta altura para poder participar, porque si no, no puedes ser reina de belleza, no eres digna de representar a tu país. Y el hecho de lo que él hizo, de que no habría estereotipos, nos inspiró a todas las que estábamos allí a contar nuestra historia y a inspirar a muchas personas. Y ahí nació el hashtag Queen con propósito, que es básicamente reina con propósito, y nuestro propósito era inspirar a las personas, decirles que sí pueden, que no importa que la gente te diga que no, tú puedes lograr hacerlo. A mí me dijeron una vez, tú no puedes ser modelo porque me faltaba, creo que era un pedacito así. Así. Me dijo una agencia, tú no puedes ser modelo. Y hoy por hoy yo le digo a la agencia, señores, vayan a mi Instagram, el modelo para Dolce & Gabbana, Fila, Adidas, Bloomingdale, exageración de diseñadores. Y yo como que, yo era la que no podía ser modelo. Excuse me. Y pues gracias a eso, a la inspiración, a mi historia, todo eso,
pues se crea esta evolución del Queen con propósito y es cuando nace el concurso Miss Queen Supreme International. Y ahí es cuando yo le digo a este señor, yo voy a coger la franquicia de Cuba porque quiero apoyar a las cubanas, porque siento que Cuba, como te dije, no está en los certámenes internacionales. Y las pocas cubanas que van a los certámenes internacionales, como que ellas mismas dicen, yo voy a participar, yo voy. Y entonces no tienen un equipo detrás que las está preparando, que les está diciendo, mira, prepárate en dicción, haz esto, cuando te pregunten esto, esta es la manera que tienes que responder, no muevas así las manos cada vez que estás hablando, pon una pose, ¿sabes? Esa preparación que se necesita, muchas de las cubanas no las tienen. Y por eso es que uno ve los certámenes de belleza, ve que hay algunas cubanas participando y ningún misólogo las pone. No aparecen en la cantidad de pronósticos que la gente pone de que, oh, este va a ser el top 5 del concurso, el top 10, varias cuentas, y nunca ponen a las cubanas. ¿Por qué? Porque detrás de ellas no hay un equipo, no hay apoyo, no hay apoyo. No hay apoyo. Exacto. Y yo sentí que yo dije, bueno, si con toda la experiencia que yo he pasado hasta este momento, llevo años preparándome, creo que es el momento de yo usar mi aprendizaje para apoyar a mi comunidad cubana. Creo que es el momento indicado para que yo apoye a las niñas con lo que yo he aprendido. Y pues bueno, gracias a Dios nació el Queen Supreme Cuba, que pues es el concurso que va al certamen internacional con la representación de Cuba. Y gracias a Dios, nuestra queridísima Gillian logró quedar en el top 5 de este certamen. Qué Así bien. que, vaya, me permite mostrar, quiero mostrar un poquito, si me permiten, de tu Instagram, de este certamen como tal, lo que hacen. Vamos a mostrar por acá. Dame ir con un poquito de saludo. Claudia Nancy dice que siempre fue muy delgadita, pero chaparrita. Y no lo parece, no lo parece. No hay nada de estereotipos. Las niñas, principalmente con este certamen, no importa si eres rellenita, si eres demasiado delgada, bajita, no importa. Lo importante es que te atrevas a cumplir tus sueños y que quieras representar a la mujer. Eso es lo importante en este certamen. Bueno, vamos a poner un poco por acá para que vean y disfrutan un poquito de todas las fotos que tienen ahí en esta publicación. Señores, les puse por ahí para que sigan, por favor. En Instagram lo tengo aquí fijo para que sigan y también por todas las redes. Ahí en la cajita de descripción le dejé de Amanda, su Instagram también, su TikTok. Y mira qué bonito por acá con los colores tradicionales de Cuba. Y ahí está Gillian, que la tuvimos por acá también en Sin Censura. Pues muy bonito. Yeah. Wow. Mira qué bien que bien. ¿Cómo pueden entonces llegar a ti? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden ser parte de Queen Supreme Cuba? Bueno, muy pronto ya estamos ahora mismo preparándonos para la edición 2022, porque como pueden ver ya tenemos reina, nuestra hermosa Gillian, que fue nuestra Queen Supreme Cuba 2021. Ya estamos prontos a empezar a hacer lo que es los anuncios para la edición 22. Wow. Estamos ya planificando porque queremos hacerlo, estamos en decisión si lo hacemos virtual o si lo llegamos a hacer presencial. Yo quiero llevarlo a hacer presencial porque, verdad, es un sueño para mí poder hacerlo presencial, como te dije. Para mí presencial es una magia, claro, con todos los protocolos, los cuidados, los requisitos, pero llevarlo a ser presencial es la magia de que cuando estás en el escenario, de que veas a las personas, en verdad, una cosa, yo creo que depende de lo que tú hagas en la vida, es la magia que tú le halles. Si eres deportista, en el momento en que estás en la pista... Es un reto grande para ti, Amanda, pero es un reto grande para ti, que es un gran reto para ti tratar de hacer un evento como este, llevarlo a ser presencial. Yo creo que te va a llevar muchísimo tiempo y mucho sacrificio también, mucho sacrificio. Bueno, entonces, por el momento, como me preguntaste, disculpa que te sí. Por el momento las chicas que estén interesadas pueden ir buscando el Instagram de Queen Supreme Cuba y creo que hay un enlace al correo, no estoy segura, si no lo voy a poner ahora mismo cuando termine aquí, que es en donde pueden mandar como su solicitud poniendo nombre y edad.
y de qué parte de Cuba son o de dónde o de qué parte pueden ser sus padres para saber a qué parte pueden ellas ir representando. Es decir, el caso tuyo es de mujeres cubanas o que tengan descendencia que sean descendencia de Cuba. Exacto, exacto. Ya. Y en caso de que pues haya aquí una niña de otro país, pueden ir a la cuenta del certamen internacional, que creo que cambió ahora el usuario, creo que es MS Internacional, algo así, no estoy segura, pero búsquenlo, Miss Queen Super International, y ahí están todas las franquicias que ya están. Sé que está Brasil, México, Riviera Maya, Perú, Venezuela. Bueno, este año fueron 16 o 14 países, imagínate. So, fue una cosa increíble. Wow, qué bien, qué bien. Ya saben, ya conéctense por ahí los que quieran y que quieran saber más sobre este certamen. Pueden contactar aquí a Amanda directamente. Por aquí le dejé fijo su Instagram, también en la cajita de descripción. Ahí le dejé su TikTok, le dejé también su otro Instagram y pueden por ahí conectarse con él. Cualquier pregunta se la pueden hacer. Así que de todas maneras, el que quiera alguna pregunta ahora, también hacérsela en vivo, que aquí estamos. Así que saludos para Luz Brillante, que está por acá, para Dani 7, para La Máquina, que está llegando por acá, para Tarasco, también Steven Fire, ya vi tu mensajito por ahí, mi hermano, vamos a ponernos de acuerdo, para Tejiendo Puentes también, para Mundo Vivaz, para una mexicana, para Felicita por acá, que ya se nos va ya, a descansar a todos, muchísimas gracias, ya saben. Pueden conectarse por ahí con Amanda, lo que quieran saber sobre este apasionante mundo de la belleza que lleva muchísimo, pero muchísimo sacrificio. ¿Cómo puedes o qué tú recomiendas para mantener la figura, alguna dieta, ejercicio? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es el secreto de Amanda para lucir así también tan delgada? Bueno, yo toda mi vida he sido deportista. Toda la vida, incluso antes de pensar, porque te digo, yo sí estaba en el mundo del arte, pero a esta niña que tú ves aquí no pensaba hacer nada de modelo ni nada. Yo pensaba ser deportista, incluso me había llegado a la escuela de deporte a los 5 años. Así que imagínate, soy yo aquí muy deportista y toda mi vida es eso, enfocarse en hacer deporte, en cuidarse. No les voy a decir de que, ay, coman esto, coman. No, porque yo sí de que, ay, dame comida. Come de todo. Es decir, que. Feliz. Y ya. Es decir, a ver, vamos a eso, porque yo sé que sobre todo muchas personas, muchas mujeres que están en ese mundo tratan de cuidarse y de tratar de comer lo menos posible, tratar de comer en medida. Sí. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Entonces, yo, bueno, o sea, sí intento mantener lo que es 6 comidas al día, desayuno, esto, así, ¿sabes? Pero sé que hay muchas mujeres que se cuidan con que, ay, las calorías, porque estuve en un certamen de belleza que me acuerdo que al lado mío se sentó una muchacha con una mini pesita y pesaba la comida y yo me le quedé mirando como, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú estás pensando en lo que tú vas a comer? O sea, cómetelo y ya, sé feliz. Y creo que eso es lo importante en la vida. Creo que cuando tú eres feliz contigo misma, te respetas a ti misma, pues eso es lo más importante. O sea, tú no tienes que agradarle al mundo entero, como siempre me ha dicho mi madre. Uno no es monedita de oro para gustarle a todos. Cuando tú te ames a ti y sepas lo que tú vales, ya eso es lo importante. Ahora, sí está bien que tienen que cuidarse, hagan ejercicio. Eso es lo único que yo siempre digo. Hagan ejercicio. Esa es la clave del éxito. Qué bien, qué bien. Me gustó esa respuesta. Me ha dejado, de verdad que como decimos los cubanos, frío. Me ha dejado frío porque realmente sé que casi todos los que están o todas las personas que están en ese mundo realmente siempre se cuidan muchísimo, que no quieren comer esto, lo otro. Pero tocaste un punto importante por ahí, 6 comidas, y eso te voy a preguntar después. Dice una mexicana por acá en New York, ¿qué es lo más difícil de lo que haces? Vamos a hablar primero de todo lo que haces, porque leyendo en tu Instagram, vi por ahí que coreógrafa, modelo, locutora también de un programa de radio 99.9 FM. ¿Cómo te las arreglas para tener todo tiempo y, como dijiste, ser madre también? ¿Cómo te las arreglas para organizar tu tiempo? Y para responder esta pregunta, lo que dice una mexicana, ¿qué es lo más difícil de lo que haces?
Bueno, te digo, como mi mamá me preparó desde pequeña en canto, baile, actuación, en cuanta cosa había, pues básicamente todo eso me ha gustado, son como que mis facetas artísticas. Y pues al paso del tiempo las he ido desarrollando, una por aquí, por allá. Y pues, ¿cómo le hago? Sabes que yo también me lo pregunto, sinceramente, para distribuir mi tiempo, porque los días que estoy en la casa siento que el día se me va así. O sea, son las 8 de la mañana y cuando volteo A ya son ver, las 12. vamos por parte, Amanda. ¿Cómo es un día normal de Amanda? Un día normal primero de trabajo y un día normal después de descanso tuyo. Vamos primero con un día de trabajo. ¿Cómo es un día de trabajo de Amanda? Bueno, un día normal de trabajo, me levanto temprano en la mañana, me arreglo, voy al trabajo, estoy ahí todo el día, planifico lo que tengo que hacer en el trabajo, pan. Cuando salgo del trabajo, normalmente llego y lo primero que digo es, tengo hambre, denme comida. Como, me doy un baño y luego me pongo a hacer TikTok. Esa es la magia de mi vida. Gracias a Dios, a mis seguidores, los amo. Y pues de ahí, en cuanto llego, ya me dan a veces las 2 de la mañana en que estoy en el teléfono puntuando las cosas del concurso, las cosas que tengan que hacer, que sean como virtuales, ahí las estoy haciendo, buscando que si tengo que hacer algo, pues ya los dejo hecho, como que dejo hecho todo del día antes para que al día siguiente nada más sea como que agarro lo del teléfono y hazlo, si es algo virtual. Te planificas Si bien. son clases de baile, las dejo grabadas, se las doy a la niña y le digo, o sea, les dejo paso por paso, literalmente. El brazo se levanta en 8 conteos y ya después nada más que llego con las niñas y a ver cómo lo estás haciendo. Te corrijo y ya sabes que yo tenga como esa facilidad de que, ok, vamos al siguiente paso, vamos a hacer lo otro. Creo que eso es lo que me ha ido ayudando. Y déjame decirte que creo que fue el hecho de tener un bebé, que me ayudara a planificarme con que tengo 2 minutos para hacer esto. Venga, dale, corre, hazlo. Y en esos 2 minutos todavía ponte a inventar lo que tienes que hacer en el siguiente. Creo que ser multifacética y poder hacer 2 cosas a la misma vez es lo que me ha estado ayudando. Porque a veces he estado... Recuerdo que cuando estaba en la radio, te voy a decir, yo estaba a veces en la radio, estaba diciendo la noticia, terminaba de hablar, pum, y a la vez me cogía el teléfono y empezaba, Gillian, mira, tienes que grabarme tal video que hay que mandarlo al concurso, no sé qué más. No se Y tiendo termina. a mandar audio, porque a veces digo, no me da tiempo a escribir. Y por eso digo, no, mejor mando audio. Cuando mando escrito es porque en verdad tengo tiempo de estar ahí sentada escribiéndole, pero todo el tiempo ando como que, venga, hay que hacer esto, vamos, hay que hacer aquello. Tiempo, ¿cómo lo distribuyo? Yo también me pregunto, sinceramente. Ay, pero ¿qué es lo que más disfrutas tú? ¿Qué es lo que más disfrutas tú? ¿Qué más disfruto? Bueno, en este momento lo que más disfruto es mi TikTok. Gracias a Dios, las redes sociales son una cosa increíble y más cuando, te digo, cuando tú te pones aquí delante de la cámara y te pones a hacer algo, a ser creativo, a explotar tu imaginación y que luego estas personas que no te conocen, en verdad, que no te, así físicamente, aman lo que tú estás haciendo, te apoyan y tú ves que las personas están como, wow, qué lindo lo haces, me encanta. Eso te queda como, wow, en serio, le ¿Te gusta lo que gusta estoy TikTok haciendo. entonces? ¿Te gusta? Después Y vamos a hablar de eso. Después sí, vamos a hablar de eso, pero mire esta pregunta, como dice por acá Dani7, que dice que está poniendo preguntas bien, pero bien picantes. Déjame ir a saludito por acá. Quiero saludar por acá a Sergio Fernández, para Lía, que no la había saludado, Nenita también que está por ahí, Tati Blog, para Canal, Rito, hermanito Canal también que está por acá. Muchísimas gracias. Dice... estaba preguntando por acá, mi hermanito, que si hay corrupción en el mundo de la belleza. lamentablemente me toca decirte que sí, como en todo. Lamentablemente en los certámenes de belleza sí hay gente que paga y se puede ganar la corona. Un ejemplo perfecto, creo, no voy a decir el país porque no, hey, para mí, no, thank you, pero hubo uno de los países de Latinoamérica este año, para Calienta. Miss Universo creo que la edición 21 fue la que se celebró, que la niña no estaba en las fotos oficiales del concurso, la niña no había estado en ninguna de las reuniones, de nada, apareció el día antes de la gala final y ganó. Wow. Eso fue noticia en todo el internet de que
mira que esta niña que como ganó, no estaba en el concurso. Y a mí, te digo, personalmente sí me ha tocado que he estado en algunos concursos que me han costado un ojo y parte de la cara. Y después, a la mera hora, gana una niña que uno se queda como, se pasó aquí. Pero te digo, yo soy sincera conmigo misma. Yo sé y siempre me he dicho, no voy a estar en un concurso donde yo sepa que no puedo dar pelea. O sea, si yo no soy para estar en atletismo, no me voy a poner en una carrera porque no soy buena corriendo. Eso sería estúpido de mi parte hacer eso. Yo entro en donde sé que tengo posibilidad, que sé que estoy preparada, porque como siempre digo, la preparación es la base del éxito. Si yo estoy preparada para esto, yo voy a entrar. Y ese día, cuando gana aquella niña, todo el mundo, los que quedamos atrás parados, nos volteamos a ver como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? No entendí. Mira, como dice por acá Mundo Vivar, aquí como te digo, aquí se habla sin censura, ¿verdad? Las cosas como son. A veces se paga y no con dinero. A veces se paga y no con dinero. Exactamente. Saludos para Rotodor, para El Salvador Blue. No, ahora que es eso. En el Miss Venezuela, uno de los rumores de cuando nuestro queridísimo Mel Sousa se fue, decían que habían esos rumores de que las niñas estaban haciendo cosas con los patrocinadores para poder conseguir. Yo no sé, yo no estuve allí, pero se rumora. Como dicen, donde el río suena, piedra. Así mismo, pero sienten ustedes que a veces se la gozan muchísimo a estar en ese mundo. También le trae la presión de que muchas personas quieran llegar a ustedes, y no solamente por su belleza física y por a lo mejor puedan patrocinar una marca y eso, sino por otras cosas también. Yo creo que sí, porque en verdad hay que ser sincero, en el mundo de lo que es la belleza, no tanto el modelaje, porque en el modelaje todavía siguen más, en el modelaje fuerte siguen más como que todavía esto de que la muchacha es súper delgada, que todo lo otro. Pero en el mundo de la belleza sí ya vemos a estas muchachas con estos rostros que uno las ve y uno dice, wow, qué linda, con los cuerpos increíbles. Yo creo que sí se deben acercar a ellas con doble intención y cosas así. Gracias a Dios yo no lo he vivido personalmente, pero sí hay muchachas que han contado sus historias que uno se queda como, wow, está fuerte que pase eso. Te voy a apretar un poquito más, y a ver qué tú crees. Hay muchas personas que siempre dicen que en el mundo de la belleza las mujeres son como el pavo real, que realmente son pero muy bonitas, pero realmente le falta a veces mucho a las que hablan, lo chivan todo o que no tienen mucho cerebro. ¿Qué tú piensas cuando enmarcan a las mujeres, realmente que están en este mundo en que a lo mejor tienen belleza física, pero que no tienen belleza interna? ¿Qué tú sientes como una de las participantes, una de las que está ahora mismo llevando la franquicia de belleza? ¿Qué tú le responderías a todas esas personas? Bueno, déjame decirte que como te dije hace un rato, la preparación es la base del éxito. Muchas de las niñas que van principalmente a los certámenes nacionales van sin preparación alguna. Ellas llegan porque, es mi sueño de ser la representante de mi país para el Miss Universo, etcétera, con los demás certámenes. Pero como llegan sin preparación, llega esta famosa la pregunta, que hay tantos videos en internet de a la que le preguntaron quién era Confucio. Confucio era un chino japonés que no sé qué, que inventó la confusión. Bueno, lo que pasa es que también tienen que entender a las pobres muchachas. Muchas llegan sin preparación, están delante de 1000 y más personas y tú no sabes qué es lo que te van a preguntar. Que eso es algo que muchas personas no entienden. Cuando tú estás delante de tantas personas, estás en la final de un concurso, tú tienes los nervios a full y llegan y te preguntan, ¿quién es Confucio? Tú te quedas como, ¿en serio? Te confunde. No, o sea, tienes que ingeniarte, tú tienes que darle la vuelta a esa hora y tienes que quedar bien con el público, tienes que quedar bien y ser diplomática y esto y lo otro. Te llegas a quedar como, ¿qué está pasando? Y pues también hay que entender a las niñas y entender que hace falta prepararse, que es lo que digo y repito a todas las niñas que veo en los concursos, que conozco, a las que preparo. La preparación es la base del éxito. Aprende, estudia,
Porque no solo es cara bonita, párate, sonríe y, ay, modelo, pose, no. Te van a preguntar, te van a pedir que des un discurso, vas a tener que hacer 1002 cosas que son de aquí. Que esto aquí es lo que te puede poner la corona. Y visto y comprobado, he visto los cachos de que no la belleza ha ganado la inteligencia. Así que las niñas Pero que se quieren preparar. pero ¿estás de acuerdo tú con esa pregunta? ¿Piensas que eso es ridículo o que debe ir en los concursos de belleza? Ese No, tipo de sí creo que debe ir. Porque ese es como este detalle que demuestra que no solamente están evaluando lo de 90, 60, 90, sino que están evaluando la capacidad intelectual de las participantes, aquel que ellas quieren aportar a la sociedad. Siento que es un plus. Es verdad que se ha criticado mucho que los certámenes de belleza no han evolucionado, se han quedado como sí, se han en quedado. el mismo formato. Pero, Eso ¿sabes? Es como que lo que siento que sí, está la pasarela para verlas, oh, wow, qué linda. Y está este momento para conocer qué tan están ellas intelectualmente o qué tanto tienen el don del habla. Porque es muy importante que al final del día Miss Universo es como las Olimpiadas del mundo sí. de la belleza, ¿me entiendes? Pero Y es piensas tú, importante eso. pero crees tú que Miss Universo es top. Es decir, que quien gana el Miss Universo ya tiene el reinado de verdad, que es el concurso más fuerte. ¿Piensas tú Bueno, eso? sí, Miss Universo es el certamen más importante a nivel mundial. Incluso la mujer que gana, pues es considerada la mujer más bella del universo. Obvio, hay que ser sincera, no todas las que han ganado Miss Universo son las más lindas del mundo, porque, hello, hay que ser sincero en esta vida. Eso pasa donde quiera. Yo lo digo, hay mujeres, incluso llevo, que será, como varios años que veo a la que gana y como que no, tenía que ganar la primera finalista. Y muchas veces, que es en donde yo a veces digo, sí, hay un poco de maraña cuando ves que la que quedó de primera finalista dio mejor respuesta que la otra y te quedas como, no entiendo qué le dijeron al jurado que buscara. Porque yo como directora, yo le dije a mi jurado el año pasado, yo le dije, busca una mujer con propósito, una mujer empoderada, una mujer que cuando te hable te enamore, una mujer que de verla digas, wow. Y eso se los dejé bien en claro, y eso era lo que yo quería que ellos buscaran. No sé los certámenes internacionales, si ellos van y le dicen, mira, estas son las participantes, escoge la que tú quieras. No, todo eso yo pienso que se maneja. Por ahí, Dani, hacía una pregunta más o menos, creo que fue lo que ahorita te estaba preguntando. Una mexicana dice que cómo es Amanda en la vida real. ¿Cómo eres tú? Yo pues soy una muchacha bien tranquila, me encanta divertirme, reír, no soy como que de que, vámonos para fiesta, para ir, no soy tranquila, me gusta estar en mi casa, como te digo, haciendo videos para TikTok, pensando en un nuevo proyecto. Soy una persona que sí, que es hiperactiva, pero en plan de que quiero hacer algo, quiero ser Enfocar en esto, tus metas siempre. Exacto, siempre tengo como una nueva meta que yo digo, hoy quiero hacer esto, ok, ¿cómo lo hago? Empiezo a estudiar, porque se me ocurre que quiero ser actriz y a esa hora empiezo a ver 1002 videos de qué es lo que necesito, a dónde debo ir, qué es esto, qué es lo otro, y pues siento que ese soy No yo. tiene descanso, no tiene descanso, Amanda. No tiene descanso, siempre está por ahí incansable. Te quiero hacer una pregunta, por qué realmente coges TikTok y no has decidido entrar? Estuve buscando, por lo menos no vi que hayas por lo menos querido entrar en el fascinante mundo de YouTube. Ay, bueno, lo que pasa es con YouTube que yo no soy muy buena editando y como te digo, al César lo que es el César, uno para lo que tiene. Yo no soy buena editando videos, soy literalmente un desastre, no se me dan las aplicaciones editando. Y pues YouTube al final del día es más de editar, más de esto, más del otro. He tenido la suerte de que hace mucho tiempo, 2015, 2016, se me ocurrió abrir un canal de YouTube y hubo un video mío que pasó de los 8,000 y pico vistas y yo muy emocionada, pero como no sé editar, pues se me fue la magia porque no sé editar y Bueno, paso mucho trabajo. te voy a decir para que te regrese la magia. Realmente YouTube es una plataforma que se mueve, creo que como un concurso de belleza, que nadie entiende lo que pasa en esta plataforma. Y a veces los videos que están sin editar, a veces los videos
que realmente no tienen ninguna edición son los que más llegan. Y te lo digo porque a lo mejor tú en este mundo que estás, que puedes simplemente con esa malla que tienes de haber trabajado radio, de hacer TikTok, simplemente encender una cámara, hablar, decir tus consejos y a lo mejor le puede servir a muchísimas personas. Así que te digo que lo pienses porque realmente YouTube mi madre también me lo dice mucho. Mi madre tiene dice, su voz. hazte el canal de YouTube. Has tenido suerte porque ya van 2 veces, porque ese canal anterior que yo tenía, se me rompió el teléfono, olvidé cuál era el correo, esto que lo otro. Y ya por eso fue que dije, ¿sabes qué? Se cansó ya. Por eso no, va a hacer otro por ahí. Me abrí otro emocionada. Y yo me acuerdo que el segundo video fue de que yo me había comprado un aro de luz porque yo estaba muy emocionada con mi aro de luz. Y el video, ya no sé ni por cuántos miles van dichosos videos. Y yo como que, ay, sí, qué emoción, pero yo no sé editar, no sé, me da, no tengo paciencia. Eso no, yo te digo, mira, las personas buscan lo que es lo natural y eso realmente lo puedes hacer. Dice Dani por acá que él y yo nos vamos a convertir en modelos. Y Mundo por acá. Todo el mundo puede ser modelo, todo el mundo. Hay concursos, mira, yo no sabía, pero recuerdo que en la entrevista por acá con nuestra paisana, dijo que sí, que hay concursos también para los hombres de modelaje. Sí. Hay mister también. Yo pensé que los hombres la mía era de los músculos y eso, pero mira, no sabía ese detalle y realmente tengo que buscarlo por ahí, no para participar, claro, pero simplemente para averiguar porque realmente no sabía que existen los concursos también. Así que Dani, busca que por ahí existen los concursos para ir para allá para la batalla. Para los hombres también. Dice el Mundo que el primer requisito para ser Miss debería ser que aprenda. ¿Quién fue Confucio? Muchacho, no. Si te hacen cada pregunta, o sea, que uno se queda como, oye, a mí me hacen esa pregunta en ese momento y yo les digo, thank you, renuncio a la corona, no voy a hacer el ridículo nacional. Es difícil. No me parece. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si hubiera sido la Miss que realmente le quitaron, le tumbaron la corona? ¿Qué hubiera sido tú si tú hubieras sido esa Miss que cuando hubieran dicho Amanda y te hubieran puesto ya toda la corona y después hubieran dicho, ¿saben qué? En un concurso como Miss Universe y hubieran dicho después, nos equivocamos. ¿Qué hubiera hecho? Es la otra. No, bueno, ¿qué yo hubiese hecho? Wow, yo recuerdo, sinceramente te voy a decir, yo nunca había visto Mis Universos. Yo sabía que existía Mis Universos. ¿Viste ese momento en vivo? Primero que todo, ¿viste ese momento? ¿Qué sentiste tú como una de las participantes en concurso? ¿Crees tú que un concurso de esa categoría, que es el top, pueda pasar eso primero? ¿Qué sentiste tú y cuáles son tus impresiones? Saluditos a doña Olga, a Rosy, Leo, a Yané. ¿Qué tú crees? Te cuento. Como te dije, yo nunca había visto Mis Universos, yo había visto Nuestra Belleza Latina, porque en Cuba no sabes, que no se ve todo este tipo de cosas, no había internet, y lo más cercano que yo tenía era Nuestra Belleza Latina. Recuerdo que en ese año yo estaba recién llegada acá a los Estados Unidos, y yo veía que decían, Mis Universos, y esa noche me senté, porque se me había olvidado de casualidad que no tenía sueño, a ver la televisión. Y veo la final de Mis Universos y yo, ¡ay, Mis Universos! ¡Ay, la colombiana, Dios mío! Y que de repente Colombia, yo, ¡ay, Colombia! Y cuando sale aquel hombre con aquella cara, yo me quedé como que, ¡no! ¡No! Le iba a quitar la corona. O sea, yo me sentía como... Tú dijiste, esto es una broma, esto es una broma. Se formó aquí. Mira lo que dice el Mundo, dice Amanda no suelta la corona y sale corriendo. No, yo creo que ahí me dicen, no, hubo un error, le vamos a quitar la corona. Y yo lo miro y le digo, excuse me, le va a quitar la corona, yo no sé a quién. ¿Qué tú crees que pasó ahí? ¿Qué tú crees? Y te voy a decir sin censura, respóndeme sin censura. ¿Tú crees que eso haya sido de verdad un error? ¿O tú crees que haya sido una estrategia para poner trending al concurso de Miss Universe que va para abajo? ¿Qué tú crees que fue? Fue rating. Porque, como te digo, uno tiene que empezar a averiguar, saber, para poder tener en cuenta lo que haya pasado. En ese momento, Donald Trump, que era el dueño de Miss Universo,
soltaba la franquicia después de tantos años. La era Trump se acabó, la cogía IMG, si más no me estoy equivocando. Era el primer año. Y es verdad que Miss Universo, muy bonito, muy todo lo que ellos quieran, pero llegaba el momento en que iba declinando. Ellos necesitaban un boom, algo que el mundo entero volteara a ver. Qué mejor que en ese momento nos equivocamos. Y estaba clarito, porque él muestra la tarjeta, luego hace esto, él la voltea, y se veía que aquí decía primera finalista, segunda finalista, y por acá traía el nombre de la ganadora. Fue como que, ¿cómo te equivocas diciendo eso? Eso no tiene error. Yo siento que sí lo hicieron adrede porque en la historia... Dime. Qué difícil, qué difícil para una participante que se ha preparado toda su vida a lo mejor para estar ahí, estar dentro de las finalistas, ser una campeona y que te den esos 5 minutos de fama y que te hayan puesto a volar tu imaginación y que de pronto te digan que tú no eres la finalista. Realmente eso es bien triste, es triste. Vamos a saludito, la tengo por allá, mira, otro paisano cubano que está por allá por El Salvador, a Ross está, ahí está Leo, una colombiana que pienso que debe haber sufrido muchísimo con eso. Que pasó, realmente fue un golpe duro para Colombia y yo creo que Colombia le tiene que sabotear por, bueno, tiene que haber saboteado por completo, pueden haber saboteado. Sí, imagínate que en la historia de Miss Universo, obvio, sabes, como todo, que en el fútbol, o sea, que en el fútbol siempre es el que tenga más balones de oro, que esto, que lo otro. Pues en Miss Universo, hasta ahora, en tantos años que lleva Miss Universo, solamente ha habido un back-to-back, que es que el mismo país le entrega corona al mismo país. Y eso es de Venezuela. Colombia estaba logrando ser lo que Venezuela había hecho. Iban a pasar a la historia. Y de repente pasa esto de que, ¿no? Hubo muchos rumores a través de eso. Se decía que era Pía Alonso, que era la filipina, que supuestamente estaba saliendo con el presidente de su país y que él le compró esto. O sea, hubieron muchos rumores detrás de eso. La que mejor salió fue la colombiana. La colombiana. Pero triste. Furiosa, etcétera. Es bien triste. Sí, al final, gracias a Dios, la colombiana también está en el lugar y que debía y cogió mucha atención también a costa de eso. ¿Dónde la pueden seguir? ¿Dónde la pueden seguir aquí, señores? Por ahí arriba, Amanda no tiene todavía YouTube. La estamos embullando para que se decida. Ahí te podemos asesorar. Todos los amigos que están acá realmente son másteres, son grandes en canales de YouTube prácticamente y te pueden ayudar así también siguiéndote. Así que vayan aquí. Amanda, para los que están llegando ahora, es presidenta, es la dueña, se podría decir, la manager de una franquicia de belleza de Cuba que está por aquí arriba. Y conéctense también en la descripción por ahí. Les dejé también su Instagram también personal. Si quieren mandarle algún mensaje después de saber, contactarla para alguna entrevista, para lo que quieran, háganlo directamente por su Instagram ahí. Y síganla en TikTok también, que la voy a seguir igual. No la tengo, pero búsquenla ahí en TikTok también. Y síganla también para que disfruten ahí a Amanda también en su TikTok. Saludos para Jenny también. Quiero, ya vamos pasando la hora por acá. Sé que tienes tus obligaciones, tienes un bebé pequeño y no quiero robarte mucho tiempo, pero no quiero despedirme sin tocar el tema Cuba. Estuve viendo en tu Instagram, sé que te afectó muchísimo y quiero que me digas tú, como cubana, como una compatriota que estás fuera de la isla, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees que pasó? ¿Qué sientes tú y qué piensas que va a pasar? Bueno, primero que nada, ahí me toca decirte que yo llegué a este país, a los Estados Unidos, como refugiada política. Mi madre, pues, fue una gran opositora en Cuba, trabajó de la mano de muchas personas que hoy por hoy todavía están dentro de Cuba en la oposición. Y pues, yo viví lo que estaba pasando con las personas que salieron el 11. Ese día, ver cómo les daban golpe, ver cómo no importaba qué edad tú tenías, solamente había represión si pensabas diferente. Yo lo viví. Y a mí me tocó bastante fuerte verlo porque yo decía, wow, yo viví cada una de esas cosas. Yo vi cómo mi mamá se la llevaban presa y yo tenía que irme afuera de la estación de policía
teniendo 13 años a hacer huelga, a que los policías venían y nos decían, tienen que hacerla cambiar de opinión, ella está pensando mal. Y yo con 13 años enfrentarme a un policía y decirle, no es así. Ella está pensando bien. En Cuba hace falta derechos humanos. En Cuba hace falta más libertad. Y lo que está pasando aquí es horrible. O sea, los niños en Cuba no tienen buena alimentación. La medicina, por más que la quieran vender como, oh, la gran medicina, no lo es. Cuba tiene toda una pancarta de mentiras montadas para que el mundo entero se la compre. Y no es así. Cuba es un país que en verdad está en decadencia, pero de las peores. O sea, es una cosa que lo que da es lástima, da tristeza voltear a ver. Y ahora en estos momentos uno ya me da hasta cosas llamar a Cuba, porque nada más escuchas, se murió tal persona, aquel cayó en COVID. O sea, es una cosa triste, en verdad, es triste lo que está pasando en Cuba. Y yo pues le dije a mi madre, protesta que haya cosa que haya, yo voy a ir. No me importa si tengo que del trabajo con la misma ropa me voy para allá, no me importa lo que yo tengo que hacer, yo voy a apoyar. Porque desde aquí es lo que puedo hacer, puedo alzar mi voz y pedirle a la gente, únanse, usen los hashtags SOS Cuba para hacer notarle al mundo entero, o sea, a la ONU, a cada organización importante que hay en este país, en este mundo, por favor, ayuden a nuestros hermanos cubanos. O sea, está muriendo gente. Lo que está pasando en Cuba es un genocidio, sinceramente. Es bien triste. ¿Qué sentiste tú cuando viste que se lanzaron muchos cubanos, muchos hermanos a la calle y que perdieron el miedo? ¿Qué sentiste tú? Bueno, yo me levanté ese día como a las 12 del día porque era un día mío que yo descansaba. Y cuando yo me levanté, entro a Instagram y veo imágenes y me quedé así como que, ¿qué está pasando? No entiendo. O sea, porque en verdad, ¿sabes? Yo siempre he dicho, si los cubanos se unen y todos salen a las calles a exigir su derecho, esa es la manera que tenemos. Porque Cuba no tienen armas, no tienen nada. Tienen que salir a la calle siendo uno, no de que salga uno aquí, otro allá, todos juntos. Y cuando veo que esto está sucediendo, me quedé como que, ¿qué? O sea, mi mente entró como en estado de shock yo creo que a todos nos puso. No entendía lo que estaba pasando porque era como, yo sabía que en algún punto de esta vida, de tanta necesidad, de vivir en tanta miseria, que es lo que están pasando los cubanos, yo dije, en algún momento eso va a suceder. Pero no me esperaba que un día me levantara y ya hubiera sucedido. Que ya la gente hubiese dicho, estoy harto de no tener comida, estoy harto de no poder decir, me quiero comprar esto. Porque a veces uno dice, ay, qué bobo es decir, ay, prefiero comprar ropa. Pero es lindo poder decir, me maté el mes entero trabajando, pero al final del mes tengo lo que yo quiera. Puedo comer cuanta cosa se me ocurra, puedo vestir la ropa que yo desee, puedo tener lo que yo quiera y puedo expresar lo que yo desee. Que es lo porque soy fundamental. libre. Y saber que de repente un día se levantaron y lo hicieron, o sea, yo me quedé como... Yo no lo procesé hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente fue que mi yo no cayó como que ya sucedió. Ya la gente se despertó, ya la gente dijo, hay que salir, hay que gritar, viva Cuba libre. Hay que pedir que ya haya un cambio. De verdad para mí fue, es que lo que te puedo decir fue como shock. Me quedé como que sucedió. Alcancé a ver que Cuba despertó. ¿Qué piensas tú que va a pasar, Amanda? ¿Qué piensas tú que va a pasar ahora? Que a lo mejor muchas personas piensan que se ha enfriado la cosa, de que hay más represión, que están encarcelando a tantas personas, que hay tantos desaparecidos. ¿Qué tú piensas que va a pasar en un futuro inmediato, a lo mejor en 2, 3 meses en Cuba? Bueno, mira, te digo, como yo viví lo que es la oposición de Cuba, no desde un poquito de tiempo o desde afuera, la viví desde adentro viviendo con el primer partido opositor en Cuba, el Partido Obrero Campesino. Y te digo, incluso la ley que hay en Cuba de la tierra en su fruto fue creada y haciéndole presión. Este partido nunca se ha reconocido porque no había internet, 1002 cosas, pero son historias que yo conozco que te puedo contar. Y sé que no es trabajo de un día. No es cosa de que hoy salí a la calle y ya se acabó. Es cosa de todos los días de que se una el pueblo entero. El día que el pueblo entero de Cuba abra los ojos, se va a acabar. Porque mientras que sigan saliendo uno y nadie lo apoye, o que salgan dos y tú que estás aquí piensas igual que él, nada más te quedes aquí como que, mira lo que le están haciendo, aquel. No, tú también
también ponte del lado de ellos. Y es lo que yo creo que tienen que hacer, unirse. Si tú piensas diferente, no lo ocultes, no quieras como, oh, yo te apoyo desde atrás del teléfono. Es que hay muchos intereses, hay muchos intereses. Realmente, por desgracia, hay muchos intereses, hay muchas personas que viven y que tienen que la imagen mantenerla, porque a mí me pasó, a mí me atacaron muchísimo, sobre todo por Facebook y muchas personas que están adentro. Y fue lo más triste, realmente fue lo más triste. Pero nada, hay que esperar a que todo se solucione y pienso que sí, que va a venir, que la gente se cansó, la gente ya está gritando libertad, que eso nunca lo habían hecho, realmente nunca había pasado y me alegro muchísimo, muchísimo. Me alegra muchísimo lo que hizo tu mamá, realmente es muy valiente y darle mi saludo, mi respeto para ella y dile que le extiendo aquí mi canal, igual si algún día quiere venir a contar, a hablar de todo lo que pasó, aquí se lo extiendo la invitación ya para que si quiere un día venir aquí todo, y contar todo lo que un opositor pasa estando dentro de la isla, que sé que es bien difícil. Pero nada, tus ojitos se aguaron por ahí, no quiero ya que esté así. Vamos a terminar ya, vamos a terminar y simplemente quiero de nuevo que hables de esta franquicia que estás defendiendo ahora mismo una vez más. Ya me dicen por aquí, Carlito, que se unió a tu Instagram. Muchísimas gracias a todos los que pasaron por el Instagram de Amanda. Recuerden que por allá abajo también en la descripción dejé todos sus enlaces, incluyendo también su TikTok, para que estén ahí también y disfruten de ella y lo que le quieran preguntar. Entonces, vamos a hablar de tu franquicia ya para terminar, de nuevo. Bueno, voy a contarles que este año, aparte del concurso Miss Queen Supreme International, ahora se divide en dos. Este año va a pasar a ser el certamen como para mujer adulta y van a tener a la teen, o sea, a la adolescente. Wow. En vez de estar buscando este año a una sola reina cubana, estaremos buscando a dos. Estaremos buscando a la Queen Supreme Cuba y a la Teen Supreme Cuba. Tengo que anotar dos datos importantes que tengo que decirles a las niñas. Para las Misses pueden participar féminas y mujeres transgéneros. No hay renglón de que si eres madre, casada, whatever, no lo hay. No hay peso, no hay nada. Hay que quieres representar a tu país y enorgullecerte como mujer. Eso es lo que hay. Y para las niñas, obviamente para las Misses es a partir de 19 años en adelante. Es que pueden participar en la categoría Miss. Para las Teen es de 15 a 18 años de edad. Y solamente en esta categoría, pues por requisitos del certamen internacional, solo pueden participar féminas, no jovencitas transgénero. Ya son requisitos del certamen internacional. Qué bien, entonces te pueden contactar ahí por tu Instagram y ya ahí cualquier pregunta te lo pueden hacer. Ahí vas a poner tu Gmail también para que igual te quieran contactar o alguna entrevista. Familia Escarcha que estaba por ahí, igual los que quieran contactar ahí a Amanda lo pueden hacer a través de su Instagram. Y realmente... Déjame les muestro la corona porque la tengo aquí conmigo. Sí. Espera. Vamos a ponerte en grande por acá para ver esa corona. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados. Ahora nos vamos a estar apoyando por ahí a mi hermanito Cuchitín Guerrero, que va a tener ahí a uno de los grandes, a mi hermanito Vibras Positivas. ¡Wow! ¡Qué bonita! Miren qué bonita con colores verdes. ¡Qué bien! Color esperanza. ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué pues bonita! Nada, las niñas que deseen inscribirse o si sus familiares están viendo y tienen a una niña o una mujer que quiera participar o que la conocen, invítenla a inscribirse. Los sueños se pueden hacer realidades, señor. O sea, aquí nada es imposible. Solo tienes que intentarlo, esforzarte, dar lo mejor de ti y verás el futuro. Y lo vas a lograr. Si lo sueñas, lo puedes lograr. Exacto. Entonces, muchísimas gracias, Amanda. Muchísimos éxitos. Que sigas cosechando todo el éxito del mundo para ti en esta nueva etapa que es un poco difícil. Y yo creo que la etapa más bonita que también es ser madre, que lo vas intercalando por ahí con todas tus facetas, que realmente no sé cómo lo haces. No sé cómo lo haces. Nada, señores, recuerden, síganla por ahí, síganla en Instagram,
síganla en TikTok y si te decides abrir también algún día canal de YouTube, nos dejas saber que vamos a estar ahí apoyando. Últimas palabras por acá para todos los amigos que están ahora mismo aquí en el chat y para todos los que están viendo. Muchas gracias a todas las personas que vinieron a ver este en vivo, de verdad, de corazón, muchas gracias. Y pues nada, los espero cuando ya decidamos la fecha de la final. Espero que estén ahí apoyándonos. Te voy a invitar. ¿Tú estás aquí en Florida? Aquí en Florida, sí. Pues ya te invitamos. Ya estás desde ahora. Invitado especial para la final. Ahí vamos a estar. Los que te quieran contactar para trucos de belleza, algunos tips o algo, lo pueden hacer por mi Instagram. Mío personal, Amanda Escanelli. Sí, ya por ahí también lo puso en la descripción. Así que muchísimas gracias, Amanda. Nada, señores, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener un invitado. Recuerden a todos. Miércoles 8 de septiembre. Un día súper, pero súper importante para todos los cubanos. Así que le estamos diciendo a todos que ya quiera que suba su foto vestida amarillo, con un pullover algo amarillo, una camiseta amarilla, y que ponga el hashtag ahí sin censura, que vamos a tener a Tony Santana. Excelente músico. Acá desde Alemania, lo vamos a tener aquí trasnochando desde Alemania. Ahorita estuvo por ahí en el chat. Y todo el que quiera que suba su foto en amarilla, ya lo han hecho algunos amigos y yo se lo estoy compartiendo por ahí. Hasta yo voy a venir de poquito ese día, como dice Pita Martí por ahí. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles, señores. Recuerden, súper importante. Busquen ahora mismo aquí abajo en la cajita de descripción los enlaces de Amanda y conéctense. Nada, como siempre les digo, nos vemos por ahí en otro video de DJ Tino. Vamos como llegamos con el intro-outro de mi hermano J3 Producciones. Cuídense muchísimo. Muchísimas gracias, Amanda. Bendiciones. Gracias a ti.